Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar nuevamente entrando a la intimidad de su hogar. Vamos a orar porque si nos ponemos a cuentas con el Señor, la palabra cobra la vida espiritual que todos anhelamos. La Escritura es espíritu y es vida, eso no lo perdamos de vista nunca. La Escritura es espíritu y es vida. Si es espíritu, quiere decir que está en un mundo paralelo al mundo material que todos vemos. Eso creo que todos lo manejamos y lo entendemos. Pero siempre vale la pena decir que Dios es un espíritu, y donde esté el espíritu de Dios, ahí hay libertad. También vale la pena decir que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Quiere decir que Dios no habita donde el argumento humano trata de interpretar la Escritura. Dios no está presente ahí. Está presente la palabra, pero la palabra no perdamos tampoco de vista que recuerde que la palabra es letra muerta. Y como letra muerta no opera espiritualmente, o sea, no activa espiritualmente. Y al no activar espiritualmente, entonces nos quedamos nada más con el conocimiento de la letra. Inclusive la podemos utilizar como eslogan o como frases célebres o como, entre comillas, palabras de consolación, palabras de edificación o argumento humano. Pero que tenga el peso espiritual que debe de tener, no lo va a tener nunca. Porque la palabra tiene peso porque Cristo mismo es la palabra, que el Espíritu Santo que habita en la vida de los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en la vida de los que han recibido, en los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y la palabra vivifica las acciones espirituales en el mundo material. No sé si me expliqué, pero la palabra vivifica las acciones espirituales en el mundo material. Quiere decir que la incidencia espiritual de la palabra la da el Espíritu Santo, y los vehículos para que la palabra sea efectiva, sea eficaz, somos nosotros los que por misericordia de Dios hemos sido escogidos y elegidos para replicar la imagen de Cristo. Oremos al Señor, pongámonos a cuentas y vamos a orar para que Dios en su misericordia nos abra el entendimiento. Que nos arranque del concepto de la religión, que nos arranque del concepto humano de creer que porque leemos un salmo, que porque leemos un texto bíblico, estamos obteniendo algún beneficio. Sí, se obtiene beneficios si la palabra como espíritu y vida es activada, porque usted como portador, como casa, como templo del Espíritu Santo, la menciona estando reconciliado con Dios. Por eso dice 1 Corintios 12:3, únicamente puede decir que Jesucristo es el Señor el que tiene Espíritu Santo. Así es que oremos para que el Espíritu Santo tome el control y el dominio de nuestras vidas hoy, previo a la reconciliación con Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, hemos hablado de más, de nuestra boca han salido palabras indebidas, nuestros pensamientos han ido más allá, o qué sé yo, cuál será la condición que tenemos, pero reconciliados con Dios, porque está Cristo a la diestra del Padre. Entonces se abre la puerta que nadie cierra, la puerta de la Escritura, que es poderosa para que nuestro entendimiento sea efectivo desde el punto de vista espiritual. Entendimiento espiritual efectivo. Oremos pues. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia. Reconocemos, Padre, cada uno de nosotros que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos excedido muchas veces, Señor, nuestro vocabulario, o probablemente hemos ofendido, agraviado. Tú sabes, Señor, individualmente cómo estamos. Tú eres omnisciente, eres omnipotente, eres omnipresente, tú tienes el control, el dominio de todo. ¿Cómo será tu poder, Señor, que lo que hoy vemos fue creado de lo que no se veía por la palabra de tu poder? Por eso, Padre, nosotros nos sujetamos a la palabra de tu poder para que nosotros seamos, Señor, dignos de que la palabra espíritu y vida, que es Cristo mismo resucitado, que está a tu diestra, ocupe el espacio en nosotros, Señor, que un día tuvo antes de que todo esto fuera, cuando fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Perdónanos pues, Padre. Haznos aptos en el bien amado Cristo Jesús, para que la palabra cobre en nosotros vida.
Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado reinsistiendo o reincidiendo en ver los aspectos de Mateo 5, del 1 al 13. Hemos estado sobre esto, del 1 al 12, perdón, y del 13 al 16. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, por misericordia de Dios, que hay atributos primarios, o sea, hay algunas consideraciones de carácter espiritual que, estando en nosotros, nos convierten en luz en las circunstancias de tiniebla y nos convierte también en sal en circunstancias de destrucción o de autodestrucción. Yo he estado oyendo a los hermanos, estuve oyendo al hermano Esteban, al hermano Tato y al hermano Toniel el día domingo, y todos se enfocan en diferentes aspectos bien interesantes, y lo hermoso, al hermano Jorge también, Fajardo, y todos los hermanos, cada quien ha agarrado un punto diferente, pero todos van a coincidir al mismo punto: dependencia absoluta de Dios. Miren, hermanos, Dios, para consolar individualmente, consuela en sueños, o sea, o consuela a través de la palabra, pero como hay tanto distractor alrededor nuestro, cuando Dios quiere consolarnos, generalmente es porque nuestra mente natural no percibe lo que está llegando a nosotros como una ayuda de parte de Dios. Entonces viene Dios y en los sueños ministra nuestra alma. O sea, por eso el Salmo 4 es tan tremendo, ¿eh? Leamos el Salmo 4 solo para que usted, como estamos aprendiendo, aquí nos sentamos para aprender, aquí nos sentamos a escuchar, no porque sepamos, ni porque el que está hablando sepa más que nadie, no, aquí todos estamos en proceso de restauración. Para ubicarnos, podríamos decir que estamos en proceso de restauración para la reubicación, para tener identidad en el mundo espiritual. Hermanos, escúcheme, identidad en el mundo espiritual. No hay cosa más gloriosa que tener identidad en el mundo espiritual. Esta identidad en el mundo espiritual se logra porque Dios restaura en nosotros aspectos de orden espiritual enviados por Cristo Jesús a través de su palabra, revelados por el Espíritu Santo. Por eso se recuerda aquel famoso verso que varias veces vimos en Mateo 12:27, ¿se recuerda? 11:27. En Mateo 11:27 lo vimos varias veces. El Señor, a Cristo Jesús le han sido dadas todas las cosas, ¿ah? Y Él revela a quien Él quiera quién es el Padre, y el Padre revela a quien Él quiera quién es el Hijo, y en esa intimidad estamos nosotros porque la oración pontificia, así le dicen en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración pontificia de Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, cuando Dios quiere ministrar un alma que se encuentra muy distraída por las circunstancias terrenas, visita en sueños y el poder de Dios se hace manifiesto en sueños para revelarnos, para evidenciarnos su consolación, su edificación y para animarnos. Bueno, leamos lo que dijimos en el Salmo 4. Dice el verso 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Yahweh, me haces vivir confiado. ¿Qué le parece? O sea, este es un texto bien tremendo, pero en el pobre de espíritu se potencializa. En el pobre de espíritu, cuando con certeza plena dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiado. Fíjense, hermanos, que en el verso 5 del Salmo 3 se hace una sinergia el verso 8 del Salmo 4. En el Salmo 3, verso 5, hace una sinergia Salmo 4, verso 8. Mire cómo dice: yo me acosté y dormí. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh mi Elohim me sustentaba. O sea, el sustento es un alimento, el sustento es un estado espiritual que sostiene al creyente para que afirme interiormente lo que él quiere tener como una verdad interior.
Por eso la consolación, la edificación, y para cuando Dios nos anima y lo hace en sueños, eso cobra dentro de nosotros un valor porque es algo íntimo, algo personal, algo intransferible. Cuando Dios nos habla a través de la palabra, muchas veces nos diluimos, nos distraemos, nos despistamos y no permitimos que haga la obra perfecta para la cual la palabra es enviada. Pero cuando Dios visita en sueños, entonces es otro nivel y tiene un alto poder espiritual esto. Hermanos, cuando nosotros hablamos de bienaventuranzas, estamos diciendo estado de felicidad plena. Cuando hablamos la palabra bienaventuranza, estamos diciendo estado de felicidad plena. Quiere decir, bienaventuranza quiere decir actuar con guianza divina. La guianza divina es la gracia. Por eso nosotros tenemos que voluntariamente desechar todo argumento, toda postura, todo aquello que nosotros pretendemos que la fe nos venga porque tenemos adversidad y dificultad. No, la fe se potencializa en aquel que por el oír ha ido paulatinamente afirmándose en la Escritura, afirmándose en la palabra. El estado de conciencia espiritual para hacernos nosotros necesitados de Dios viene como consecuencia de que hay necesidades interiores de orden espiritual. Lo hermoso de las dificultades, lo hermoso de las adversidades es que nosotros buscamos al Señor con denuedo interiormente, buscando respuestas para nuestras interrogantes. Y Dios responde, pero qué glorioso es cuando la palabra ya se encuentra en nuestro archivo espiritual. Recuerde que la palabra probablemente inicialmente llega a la mente natural. La mente natural, cuando el Espíritu Santo toma esa palabra de la mente natural y la pone en la mente espiritual, se convierte en fe. Se convierte en fe. Por eso Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés y Rahab, ellos creyeron, confiaron y esperaron en Dios absolutamente, porque ellos entendieron que su pequeñez espiritual no los hacía percibir las cosas que eran de Dios. Pero esa pobreza espiritual, cuando somos conscientes de ella, entonces Dios puede entrar plenamente dentro de nosotros por su Espíritu Santo para revelarnos lo que Él quiere que entendamos, lo que Él quiere que nosotros tengamos como una verdad absoluta. Fíjense, hermanos, que Cristo Jesús, el Mesías, o sea, Jesús en los días de su carne, Él caminó sobre las bienaventuranzas, o sea, fueron sus estados a través de los cuales Él caminó. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el famoso texto, aquel se recuerda del capítulo 4 de Mateo. Hace unos días yo le mencionaba a usted que Mateo caminó con el Señor Jesús, o sea, él era el publicano que el Señor se acerca, le dice, ven y sígueme, él deja todo ahí y lo sigue, o sea, no argumentó nada, se plegó absolutamente. Quiere decir que en su interior este hombre andaba buscando algo. Inicialmente le dio mucho espacio a los asuntos materiales, porque ser publicano quería decir alguien que estaba contratado por el gobierno romano, que tenía sujeto a la casa de Israel en Jerusalén, y eran delegados para cobrar impuestos, o sea, era gente que era rechazada, era gente que no era aceptada, era gente que era odiada. Pero en el interior de este hombre había una pobreza espiritual de encontrar a alguien que lo sacara de esa condición, pero alguien que le diera a él una palabra de vida, una palabra oportuna que lo arrancara, que lo desenraizara de ese trabajo tan ingrato que lo tenía mal visto por todos aquellos que lo veían en su famoso trabajo de recaudador de impuestos. En el capítulo 4 de Mateo, les decía yo, hay algunos argumentos especiales que yo quiero que veamos, porque Jesús de Nazaret, antes de desarrollar su ministerio, también en el capítulo 4 de Lucas, y tal vez en el capítulo 4 de Lucas es un poquito más explicativo. Acuérdense que Lucas, él no estuvo con el Señor Jesús. Lucas lo que hizo fue investigar
analizar, escudriñar, buscar de viva voz a los que tuvieron alguna experiencia con Jesús. Lucas en el capítulo 4 tiene incluido las tentaciones y tiene incluido también la delegación que el Espíritu Santo le da a Jesús. Pero veamos Mateo 4. Jesús de Nazaret, entonces, él actuó con mansedumbre, actuó con corazón limpio, actuó como pacificador, actuó como una entidad misericordiosa. Por primera vez sobre la tierra había una entidad espiritual que representaba al Padre plenamente. Recuerde que Él no tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse, Él se hizo hombre. Y en esa condición de hombre fue que Dios derramó aquel gran equipaje espiritual que le serviría a Jesús para caminar sobre la tierra. Así es que la mansedumbre él fue bienaventurado, él fue manso, fue bienaventurado, él fue limpio de corazón, bienaventurado, él fue pacificador, bienaventurado, él fue misericordioso. Vamos a tratar de ver algunos lugares donde él se manifiesta así, pero antes de esto, quiero que veamos algo importante. En el capítulo 4 de Mateo, el enemigo se acerca, o sea, el detractor se acerca y le dice en el verso, dice el verso 3 del capítulo 4 de Mateo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire, hermano, había una gran necesidad. Acababa de estar expuesto a 40 días de ayuno. Entonces, lo que más se prestaba para el cuerpo físico del Señor Jesús era, ¿qué? Comer. Entonces le dice, si eres hijo, o sea, poniendo en tela de juicio la autoridad, el poder, la omnipotencia de Dios. Si eres hijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, aquel Jesús de Nazaret del capítulo 2 de Filipenses, versos del 5 al 11, el que no tuvo el que es ser Dios como algo que aferrarse. Aquel consejo del apóstol Pablo es, haya pues en vosotros, 2:5 de Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir, o sea, si el apóstol Pablo está dando la instrucción que haya el mismo sentir, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de lograrlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque esta es la de las interrogantes. Hoy en la mañana yo al chat de la congregación Monte Gerizim, que debemos de usarlo exclusivamente para palabra, debemos de usarlo exclusivamente para información de nuestra congregación. No estemos agregando mensajes de nadie ni predicaciones de nadie. Manejemos nosotros nuestro chat según la vertiente espiritual que Dios nos está dando por la palabra. Es una sugerencia, pero hay un orden que tenemos que seguir. No tardará en salir algunas reglas de cortesía, algunas reglas de educación que se van a dar para este tipo de comunicación social. Bueno, pero eso es otra historia. Por lo menos nosotros regimos algunas normas que espero que las tengamos en cuenta. Miren pues, hermanos, yo cuando veía esto me di cuenta de algo de Jesús. Aquí él cumple pacificador, cumple mansedumbre, cumple limpio corazón y cumple otra de las características gloriosas que tiene que tener el cristiano, cumple misericordia. Recuerde que dijimos que los atributos primarios, que son el pobre de espíritu, el que llora para ser consolado, el manso, el pacificador, el misericordioso y el de limpio corazón, tienen que tener en su mente esto como anteponerlo en cualquier situación. Veamos lo que dice, otra vez lo que dice el verso 3 del capítulo 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Recuerde que tenía hambre, recuerde que era un cuerpo físico. Vuelvo a Filipenses 2 del 5 al 11. Él era un hombre como usted y como yo. Él está en el rubro del capítulo 10 de 1 Corintios, en el verso 10 y el verso 11 y 12. En ese rubro está. Él iba a ser tentado en todo. Él iba a ser tentado en todas las bajezas nuestras. Y el apetito, el deseo
de alimentarnos, de comer para el cuerpo físico, es es algo primario, es algo básico. O sea, el comer sostiene el cuerpo físico. O sea, cuando uno se alimenta, está uno nutriendo el cuerpo físico para poder tener funciones físicas. Si uno descuida la dieta y come, digamos, solo carbohidratos, la acumulación de carbohidratos va a provocar un hígado graso. Si uno empieza a exagerar la cantidad de proteínas, uno empieza a tener problemas de ácido úrico. O sea, lo que uno come es lo que uno es. Entonces, pero el hambre es tremendo. El hambre surge a nivel del cerebro, y esto surge porque los niveles de azúcar se van hasta abajo, y cuando los niveles de azúcar se van hasta abajo, el cerebro le dice al cuerpo: comida, urge que hígado pida comida, y empieza a mandarle señales al estómago. Entonces, yo me quiero poner en el caso de Jesús: 40 días de ayuno. Si tú eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y mire, quiero que vea la respuesta, porque la respuesta tiene una clave impresionantemente contundente. Aquí hay dos naturalezas. En la respuesta de Jesús hay dos naturalezas. En la respuesta de Jesús hay dos naturalezas. Verso 4. Y Jesús le respondió. Pero esta respuesta la vamos a ver en una versión que me gustó en la mañana, que la estaba viendo, una versión interesante. Mire, fíjese pues, 4, verso 4. La versión que vamos a ver es la versión Torres Amat. Mire pues, versión Torres Amat, capítulo 4, verso 4 de Mateo. Porque ahí agregaron una palabrita, el traductor agregó una palabrita que nos hace entender que la dependencia de Dios es absoluta, total, completa. O sea, si nosotros queremos incorporarnos al cuerpo de Cristo después de la instrucción, tenemos que entender que tenemos que plegarnos a la obediencia. Y una de las más grandes batallas que el hombre tiene para dejar que el mundo espiritual entre dentro de él es la obediencia. Jesús narra el capítulo 2, de Filipenses, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. O sea que la obediencia es consecuencia de adversidad, de dificultad. La obediencia es consecuencia de reparos que puede hacer el alma para no plegarse a la instrucción. Veamos cómo dice Mateo 4:4 en la Torres Amat, la versión Torres Amat. Mas Jesús le respondió: escrito está, : no solo de pan vive el hombre, escuche, una coma, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. O sea, no solo de pan vive el hombre puede tener su vida física con una buena nutrición y estar carente del mundo espiritual. Hermanos, tenemos que estar atentos a esta respuesta. No solo de pan vive el hombre, mas el hombre vive. Yo me acuerdo que hay una versión que no recuerdo cuál es, que tiene la palabra más, tiene una tilde. Quiere decir que no hay argumento que se anteponga a esto. La palabra más con tilde está diciendo, aparte de esto no hay otra cosa que agregar. No solo de pan vive el hombre, más de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre espiritual. Jesús le responde hacia el enemigo porque su vida física dependía de su vida espiritual. Miren, hermanos, lo ideal sería que nuestra conducta física tuviera una dependencia espiritual. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque nosotros nacemos a la vida espiritual, nacemos a la nueva vida, nacemos a la nueva criatura. Es el nuevo nacimiento. Cuando nacemos con una carencia total de vida espiritual, porque la vida espiritual va creciendo en la medida que el hombre va obedeciendo, en la medida que el hombre se va plegando a la palabra, en la medida que vamos dando espacio a que el consejo que sale de la boca de Dios vaya replegando en nosotros la tiniebla del hombre natural. Por eso cuando en Deuteronomio el Señor Jesús dice, vamos a verlo, veámoslo por favor, vamos a Deuteronomio capítulo 7.
La idea de esto, ¿cuál es? La idea de esto es que crezcamos espiritualmente. Y si no crecemos por la palabra de hoy, que por lo menos nos entusiasmemos. Nos entusiasmemos y nos involucremos. Vamos a ver el capítulo 6 de Deuteronomio. Luego vamos a ver unos versos en Marcos. Espero que me recuerde, pero bueno. Vamos a ver Marcos, capítulo 12 probablemente. Pero vamos a ver más adelante. Mire pues, mire aquí la instrucción cómo está dada. Voy a buscar yo los versos que mandé hoy a Monte Gerizim, porque ahí está esa versión de ¿cómo se llama? De Marcos. Aquí la tengo ya. Bueno, veamos pues cómo dice el capítulo 6 de Deuteronomio. 6, verso 4. Verso 4. Capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Pero cuando vemos en Marcos, vamos a ver el capítulo 12, verso 33 de Marcos. Aquí Jesús agrega algo más. Muchas veces creemos que el corazón, el alma y la mente son una misma cosa y están en un mismo estuche, están en un mismo paquete, están en una misma área, pero Jesús agrega algo más. Recuerde que aquí dijo, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Pero mire lo que dice Marcos 12:33. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. Con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. O sea, está entonces involucrada la mente. Está el corazón, área de sentimientos y emociones. Está la mente, área de acumulación de información. Están todas las fuerzas, que es una plena y absoluta dedicación a hacer algo en una sola dirección, considerando que ahí es donde está la victoria espiritual. El Señor en su misericordia, por eso empieza así, pobres de espíritu, porque nacemos, ya le vuelvo a repetir, con una pobreza espiritual. Tenemos que hacer crecer al hombre interior. El hombre interior, ¿se recuerda lo que leíamos un día en 2 de Corintios capítulo 12? El hombre interior, el capítulo 4, el hombre interior va creciendo paulatinamente. Vamos a verlo, vamos a 2 de Corintios. Acuérdense que estamos en Mateo capítulo 4. Vamos a ver. Veamos pues. 2 de Corintios capítulo 4. Veamos el verso 16. ¿Cuál es la idea de esto? Estamos partiendo de Mateo 4:4, ante la sugerencia del enemigo. Quiero decirle algo, no quiero que me vaya a malinterpretar, pero todo lo que el mundo sugiere, todo lo que el mundo sugiere, tenemos que filtrarlo, porque todo tiene su costo en minimizar el mundo espiritual. Por ejemplo, por eso, cuando en Primera de Juan, en el capítulo 2, ahí en el verso 14 y 15, creo que el Señor dice, miren, hay un problema serio, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida apartan al hombre del mundo espiritual. Por eso ahí hay una sentencia bien tremenda. Si nos hacemos amigos de Dios, estamos haciéndonos enemigos de la tiniebla, pero si nos hacemos amigos del mundo, o sea, de la tiniebla, nos estamos enemistando con Dios. Son cosas bien simples, pero que si nosotros las entendemos, vamos a entender entonces que hay pobreza espiritual. Si no logramos manejar información espiritual es porque hay carencia de lo espiritual en nosotros. Y no es para señalar ni acusar, sino para tomar cartas en el asunto. Yo, cuando hemos predicado en Primera de Juan, en el capítulo 2, y dice, miren, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida,
son cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Entonces uno se pone a pensar, bueno, uno anda viendo con los ojos, valga la redundancia. Uno anda continuamente en la relación humana, y esto da algunas vanas glorias, o sea, cosas que hacen que el hombre se sienta importante, pero que es vanidad. Cosas que hacen que, por ejemplo, el tener, muchas veces tener cosas materiales le da interiormente al hombre cierto grado de estabilidad emocional. El tener de qué echar mano o tener algunas cosas para exhibirlas le da al hombre una sensación interior de estabilidad, pero eso es vanidad de vanidades, es una gloria perecedera. Mire, quiero que veamos 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, ese hombre de los deseos de los ojos, ese hombre de los deseos de la carne, ese hombre de las vanaglorias de la vida, es una entidad que se autodesgasta. Es una entidad que ya no tiene sello de garantía, va en proceso de caducidad, o sea, caduca. El hombre exterior caduca. El hombre exterior es deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno... mejor no hablamos de eso, sigamos leyendo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Quiere decir que hay un hombre exterior que es este tacuche, o es esto que usted ve en mí y lo que yo veo en usted. Lo que vemos es el hombre exterior. Ahora, hay dos hombres interiores, el alma y el espíritu que Dios puso. El alma es la depositaria por los 5 sentidos de toda la información externa. Escúcheme esto, el alma se capacita o se habilita o se potencializa por toda la información externa que acumula, pero mientras que el hombre espiritual que hay en nosotros solo crece por la palabra, el nutriente de la palabra, lo que el apóstol Pedro dijo en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Veamos lo que quería decirle aquí en Colosenses capítulo 3, verso 10. Miren lo que dice ahí. Pero vamos a leer un poquito antes, vamos a ver. Verso 5. Mire pues, mire ese hombre de 2 de Corintios capítulo 4 que acabamos de leer. Mire ese hombre cómo tiene una representación en el mundo natural. Ese hombre que se alimenta, si eres hijo de Dios, di a la piedra que se convierte en pan. Si eres hijo de Dios, di a la piedra que se convierte en pan para que tu cuerpo natural se sustente. La respuesta fue no, porque el hombre no solo de pan vive, sino vive de toda disposición y toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigamos leyendo. Mire pues, veamos el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. En los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo. Vivíamos en ellas. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Dejar es un acto voluntario. Dejar ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre que está hablando tiene dos vertientes: el hombre natural, y el hombre almático. Ese hombre almático que fue lo que el enemigo tentó en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Fue lo que si no ha comido, tiene hambre. Entonces, como tiene poder y autoridad, a la piedra le va a decir que se convierte en pan. Pero entonces
el Señor nos está diciendo ahí, hay un ser espiritual que es el ser que nosotros tenemos que nutrir. Si no habíamos entendido esto, si no comprendíamos esto, es porque teníamos una pobreza espiritual. Y recuerde que decíamos que el estado de felicidad plena es cuando entendemos espiritualmente que la palabra nos sustenta, que la palabra nos alimenta, que la palabra nos fortalece, que la palabra interiormente va creando en nosotros una nueva naturaleza. Mire lo que sigue diciendo el verso 10 del capítulo 3 de Colosenses. Revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, qué interesante. Quiere decir entonces que la palabra es la que nos da a nosotros, es decir, la palabra nos da a nosotros la semejanza del Hijo. La palabra es la que nos hace a nosotros replicar al Hijo sobre la tierra. Regresemos a Mateo capítulo, les dije que íbamos a ir al capítulo, Mateo 4, vamos a Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Mire pues, y respondió en el verso 4, lo que leíamos aquí. Mas Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. Después de esto, dice el verso 5, el diablo lo transportó a la ciudad de Jerusalén y lo puso sobre lo alto del templo. Mire, usted nunca ha pensado en esto. ¿Cómo hizo el diablo para transportar a Jesús a ese lugar? ¿Cómo es eso que el diablo tenía el poder de transportarlo a un lugar físico? ¿Cómo esta entidad espiritual del mundo caído tiene el poder para transportar a alguien a un lugar físicamente? Mire, hay algunas características que el enemigo conserva todavía. Por eso nosotros, antes de dormir, en lo individual, tenemos que presentar nuestra vida delante de Dios para que nuestros sueños sean una visitación del mundo espiritual que sale de la presencia de Dios. Lo puso en un lugar alto y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque está escrito que estás encomendado a los ángeles de Dios, los cuales te tomarán en las palmas de tu mano para que no tropieces con piedra alguna. Mire, otra tentación también que nos muestra que el mundo natural es una forma de autopreservación humana. Normalmente todos nosotros tenemos un instinto de conservación. Eso es natural. El instinto de conservación es un reflejo, tiene dos vertientes, uno que es analizado y otro que es un reflejo, digamos así, automático del cuerpo. Usted acerca algo caliente y usted retira la mano. Usted toca algo que tiene filo y usted retira la mano. Pero en el mundo espiritual, también tenemos que manejar un arma para no permitir que nuestra mente se ubique en situaciones que no agradan al Padre, porque aquí, mire la respuesta. Jesús le replicó, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí lo pusieron en un lugar alto, en un lugar que no era un lugar donde él debiera de estar, pero la sugerencia fue, tírate porque los ángeles te van a guardar. Esto tiene un contenido espiritual para nosotros. Nosotros tenemos que tener en mente continuamente que hay situaciones y circunstancias a las cuales no nos tenemos que exponer. Y si nos exponemos, tenemos que entender que el Señor podía guardarnos, pero nosotros tenemos que revestirnos de la nueva naturaleza. Miren, hermanos, el Señor Jesús aquí, cuando responde de tal manera que hace ver que no se trata de tentar a Dios, no se trata de confrontar a Dios o de exigir que Dios actúe con nosotros de tal o cual manera. O sea, Dios va a hacer las cosas en su perfecta voluntad. Por eso dice en la oración, esa oración maravillosa, dice, líbranos, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. La otra es, le mostró los reinos del mundo.
Entonces ya vimos, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda disposición de la boca de Dios. No hay que tentar a Dios. Cuando nosotros espiritualmente entendemos que no hay que tentar a Dios, tenemos que pensar que tenemos que preservar este templo de circunstancias y situaciones, y especialmente preservar la lengua. Tenemos un gran problema con la lengua, y la lengua no es ese órgano que tenemos entre los labios o en la cavidad bucal. La lengua es una representante del interior del hombre. Jesús lo resumió así: de la abundancia del corazón es que la lengua se manifiesta, ¿verdad? Pero mire, cuando le dice el Señor, le muestra todas las riquezas del mundo, mire usted qué autoridad, mire usted qué capacidad de dar posesiones de orden terreno. Mire qué autoridad para que lo material que satisface a la vanagloria, a los deseos de los ojos y a los deseos de la carne, cómo el enemigo puede darlos, ¿ah? Y sentir uno que lo está dando Dios. Pero tenemos filtros, porque Dios, cuando da algo, no añade ni dificultad, ni contienda, ni pleito, ni división. O sea, Dios no añade tristeza. Le dijo el enemigo: todo esto te lo voy a dar si postrado me adoras. Esto está mostrando la riqueza espiritual de Jesús, así como también muestra la riqueza espiritual en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Veamos el capítulo 8 del Evangelio de Juan, porque aquí en las bienaventuranzas está bien claro cómo el Señor actuó de tal manera que antepuso en todo momento el hecho de que tenía una dependencia absoluta, total, completa de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. No me lanzo de aquí, aunque yo sé que Dios me va a guardar, pero no lo voy a tentar, no me voy a exponer, no voy a propiciar situaciones y circunstancias que puedan en un momento dado poner inclusive mi vida en juego, mi vida en juego. Uno, cuando se expone a situaciones, pone su vida en juego. Por ejemplo, hoy, con esta pandemia, que Dios en su misericordia reprenda al diablo, si nos exponemos, y la exposición nos puede acarrear algún tipo de contaminación. Mire, no tentarás, o sea, no te expondrás. Cuando uno tiene pobreza espiritual y recurre a Dios para no tentar, entonces Dios da elementos espirituales de poder para no exponernos y no exponer nuestra vida física, nuestra vida y por supuesto también nuestra vida espiritual. Mire, pues cuando lo pone el enemigo delante de todas las bellezas naturales perecederas, lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Se recuerda que lo mencionamos varias veces en 2 Corintios capítulo 4. Nosotros tenemos nuestra vista puesta en las cosas que a vida eterna permanecen, no a las cosas que permanecen sobre la tierra, pero que tienen un tiempo y caducan. Tienen un tiempo, y por un tiempo nos van a dar satisfacciones, por un tiempo nos van a dar probablemente emociones, por un tiempo nos van a dar paz y nos van a dar alegría y nos van a dar una serie de situaciones interiores agradables, pero eso caduca, más el reino espiritual permanece para siempre. La respuesta de Jesús: solo al Señor adorarás. Fíjense, hermanos, que la dependencia es, cuando yo sé que tengo que depender de Dios, es entender que yo necesito del Señor en todos los ámbitos de mi ser. Miremos el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Recuerde que ahí encuentran a una mujer en el acto del adulterio, se la llevan a Jesús. La ley de Moisés había dispuesto que toda persona, mujer que sea encontrada en el acto del adulterio, podía ser lapidada, o sea, matada a pedradas. Entonces el Señor Jesús dice: bueno, el que esté aquí limpio de pecado, o sea, no los acusa, no los señala, el Señor actúa con mansedumbre, actúa con limpio corazón, actúa como pacificador, actúa con grande misericordia para la mujer. Pero mire cómo enfrenta a estos personajes que llevaron a una mujer que fue en el adulterio y que la ley exigía que fuera muerta, para que no se contaminara más el ambiente del espíritu de adulterio. Quiero que entendamos esto, porque el Señor, cuando actúa con mansedumbre, actúa como pacificador, actúa con limpio corazón y actúa con misericordia, está sentando las bases de la doctrina del mundo espiritual. Está estableciendo sobre la tierra las columnas del reino de los cielos. En el reino de los cielos el viviente tiene que ser manso.
El viviente tiene que ser pacificador, el viviente tiene que ser de limpio corazón y tiene que ser misericordioso en todos los aspectos, no olvidándose que lo que señala y acusa, un día de estos él puede ser tentado y caer. Mire la respuesta. Dice que se comenzaron a ir cuando Jesús les dijo, bueno, el que esté limpio de pecado, que ejecute la ley de Moisés. Y se empezaron a ir del más viejo al más joven, a tal punto que nadie quedó ahí. Todos tenían dentro de su vida interior alguna acusación y señalamiento, lo que no les permitió ejecutar la ley de Moisés. Por lo menos, hermano, fueron sinceros con ellos mismos, ¿verdad? No antepusieron el rencor, el odio, el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, sino que, bueno, ¿con qué timbre de voz le diría el Señor? El que esté limpio de pecado, que ejecute a esta mujer? Del más viejo al más joven se retiraron. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice que la mujer, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete. Pero depende espiritualmente de Dios. Porque esa palabra, no peques más, quiere decir, depende espiritualmente del Señor. Depende espiritualmente de Dios. Rígete a la información de la palabra. Vete, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y ahí hay algo interesante en el verso 12. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, ¿qué es la luz de la vida? ¿Qué es ser sal de la tierra? Sino tener en la mente uno y depender de Dios para actuar con mansedumbre, para actuar con limpio corazón, para actuar como pacificador, para actuar con misericordia. Yo creo que podemos actuar así y de esta manera vamos a honrar y glorificar el nombre de Dios. En todo momento tenemos que depender absolutamente de Dios. No esperemos que vengan situaciones difíciles para depender de Dios. Dependamos de Dios en todo tiempo. Depender de Dios quiere decir que Él tiene respuestas. Ahora, entre más sabemos de Dios, más le apreciamos. Entre más sabemos de Dios, más nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente encaminan todas sus fuerzas a depender de Dios. El alma, el corazón y la mente, cuando están convictas de la dependencia espiritual de Dios, entonces nosotros podemos lograr un estado espiritual glorioso y puede provocar dentro de nosotros un estado de acción consciente y de reconocimiento manifiesto de quién es Dios. La acción consciente y el reconocimiento manifiesto de quién es Dios. La acción consciente y el reconocimiento manifiesto de quién es Dios nos hace actuar con mansedumbre, nos hace actuar con limpio corazón, nos hace actuar a nosotros como pacificadores y nos hace mantenernos con una conducta misericordiosa. Estas cuatro características del viviente lo hacen tener identidad plena con Cristo, replicando la imagen de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, que el Señor en su misericordia abra nuestro entendimiento y lo que hemos compartido hoy deje en nosotros la inquietud de depender absolutamente de Dios en todas nuestras acciones, en todas nuestras conductas. Consúltele a Dios, Él va a tener respuesta oportuna. No espere tener dificultades, no espere tener adversidades, no espere estar necesitado para depender absolutamente de Dios. Dependa de Dios en todo lo que hace, en cada paso que das, por la senda en que estás, el Señor te ve. Que Dios, su misericordia, visite su casa con salud, con prosperidad y con paz. Que el Señor le siga guardando. Recuerde que este próximo domingo tenemos Santa Cena. Empiece desde hoy a tener una dependencia absoluta de Dios para que el pan de vida se convierta en usted en una columna que lo sostenga en toda adversidad y en toda dificultad, y sus respuestas siempre sean a la luz de la Escritura. Que Dios le bendiga. Feliz noche. Amén y amén.